Muy buenos días tengan todos ustedes queridos Radio Escucha. Esta es una emisión más de su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo en vivo en esta fría mañana del 28 de enero del 2016 desde la ciudad de Santiago de Querétaro para todas ustedes. Y pues abríguense muy bien porque realmente el frío está severo, el aire sobre todo. Si no tienen a qué salir, pues mejor no lo hagan. Reflexionemos juntos con una tacita de té, de café, porque realmente el frío está fuerte. Y bueno, pues como solemos hacer sin mayor preámbulo, pues vamos a entrar a nuestro tema del día de hoy. No sin antes recordarles que todas sus preguntas, sus sugerencias, sus comentarios, pues nos los pueden hacer a través de nuestro teléfono en cabina 238-5111 o si lo prefieren a través de un mensaje de texto al 442-330-1238 442-330-1238 y también tenemos la opción de hacerlo a través de Twitter en mi cuenta @maresurrutia. Y bien, pues hoy vamos a reflexionar sobre el poder del enfoque. El tema del enfoque es un tema fundamental en nuestras vidas porque su contrario, la dispersión, genera consecuencias desastrosas en diversos ámbitos de nuestro quehacer diario. Cuando vivimos dispersos, cuando nuestra mente no se enfoca en una realidad específica, en un tema concreto, en un objetivo particular, entonces somos presa fácil de la memoria o de la imaginación. Y no es que la memoria o la imaginación de suyo sean pues una amenaza para nuestro crecimiento personal. Por supuesto que no. El problema es que cuando nuestra mente no está disciplinada, en el sentido de que puede enfocarse en aquello que tiene sentido y valor para nosotros, pues entonces la impulsividad de nuestro ser hará que nuestra mente divague por todo aquello que puede salir mal, que se dedique a darle vueltas a aquello que salió mal en nuestras vidas y que no hemos terminado o de superar o de resolver, y partiendo de la premisa de que aquello en lo que te centras crece, pues es importante que podamos ir disciplinando nuestra mente para que nuestra atención se centre en todo aquello que tenga sentido, significado, importancia para nosotros. Porque de otra forma es muy probable que nuestra mente se pierda en tonterías, en banalidades, en necedades, y eso merma nuestra experiencia anímica día con día. Y el problema de que merme nuestra experiencia anímica día con día es que nos va generando, sin darnos cuenta, una especie de adicción emocional hacia ciertos sentimientos negativos. Por ejemplo, una persona que habitualmente se esté centrando en sus problemas, es muy probable que emocionalmente tienda a sentirse pues molesta, enojada, y entonces ya sea con el tiempo su estado anímico habitual. Es decir, puede llegar el momento en el que esa persona ya no sepa sentirse de otra manera distinta que molesta. Y entonces está enojada habitualmente, cotidianamente, y puede llegar al extremo de que aún sucediendo cosas positivas en su vida, cosas favorables en ella, pues de todas maneras no las valore, no las disfrute. ¿Por qué? Porque ya generó un canal emocional muy fuerte, profundo, de malestar en su vida. Y entonces, aunque tenga experiencias positivas en ella, pues simplemente no va a poder sentir algo distinto al enojo. ¿Por qué? Porque ya la bioquímica de su cuerpo, inclusive la neurología de su cerebro, pues se adaptó, por decirlo así, a ese estado de malestar. Y entonces todo lo que tenga que ver con una sensación de alegría, de optimismo, de entusiasmo, pues en realidad ya se convierten en experiencias pues completamente ajenas, desconocidas. Es como si dijéramos, el cuerpo ya no sabe cómo producirlas,
después de haber experimentado durante mucho tiempo exactamente lo contrario. De ahí la importancia, amigas, amigos, de que el enfoque se convierta en un objetivo en nuestras vidas, como una especie de meta a lograr, para que podamos de diversas formas hacer realidad lo que queremos y dejemos de hacer realidad lo que tenemos, lo que tememos. De tal forma que cuando nosotros divagamos, nos encontramos dispersos, pues generalmente estamos pensando, insisto, en todo aquello que pueda ser problemático, amenazante, en todo aquello que pueda pues mermar la calidad de vida en nuestra experiencia cotidiana. Y entonces, sin darnos cuenta, pues lo vamos atrayendo, lo vamos generando. ¿Por qué? Porque la famosa y conocida ley de la atracción se activa en función de lo que sentimos y de aquello en lo que nos enfocamos. Porque hay una correspondencia, podríamos decir casi exacta, si no es que exacta, entre lo que pensamos y el cómo terminamos sintiéndonos. Claro, lo que al final termina teniendo mayor relevancia es el cómo nos sentimos, a tal grado que ya nuestro pensamiento, sin darnos cuenta, se va configurando en función del cómo nos sentimos. El enfoque es el acto. Constituye uno de nuestros recursos más poderosos para poder hacer realidad nuestras metas. También para poder crecer interiormente, profesionalmente y pues también en familiar y socialmente. El enfoque tiene que ver pues en definitiva con nuestro poder creativo, con nuestra capacidad para crear. Y esa capacidad para crear pues se sirve a su vez del estado emocional para atraer ciertas situaciones que van en favor o en contra de aquello que constituye nuestros objetivos y nuestras metas. Entonces, si nuestro enfoque se centra en lo que nos da miedo, en lo que nos preocupa, en lo que puede salir mal, en lo que de diversas formas tiene que ver con aquello que nos genera tensión, tensión negativa, pues entonces nuestra mente se va a ir acostumbrando a centrarse en ello. Además, cabe señalar que como mecanismo de defensa y de los más primitivos y por cierto poderosos en nuestra mente, pues está el instinto de supervivencia, en el sentido de que buscamos anticipar todos los escenarios negativos posibles con la idea de evitar que nos agarren desprevenidos y entonces ponernos en una situación de desventaja que pudiera resultar inclusive amenazante. El problema es que muchos de esos escenarios no suceden. El problema es que de manera anticipada lo que estamos haciendo es sufrirlos y podemos inclusive afirmar que ya ni siquiera haría falta que sucedieran porque de todas maneras ya pagamos la factura emocional como si hubieran sucedido. Entonces una de dos, o los sufrimos y no suceden o terminan sucediendo porque los sufrimos de manera anticipada. De ahí la importancia de que nos pongamos como meta el ir disciplinando nuestra mente a base de lograr enfocarnos en lo que deseamos. Ahora, dar el salto para dejar de enfocarnos en lo que tememos y comenzar a enfocarnos en lo que deseamos tampoco es que sea fácil. Con frecuencia es preferible pues situar nuestro enfoque en lo que nos ocurre en cada momento. ¿Por qué? Porque en el tema de lo que deseamos, en el tema de lo que nos gustaría, en el tema de lo que pretendemos, pues a lo mejor ya si tenemos ahí, por ejemplo, baja autoestima, pues a lo mejor hace ya tiempo que dejamos de pensar en lo que nos gustaría, tal vez ya transcurrió tiempo desde que renunciamos a la posibilidad de hacer realidad nuestros sueños. Y entonces puede ser un poco brusco el pretender pasar de la atención centrada en lo que tememos a la atención centrada en lo que deseamos. Muy bien, tenemos una opción intermedia, que no es mala opción, por cierto, que es el de que centremos nuestra atención en lo que nos ocupa en cada momento. El famoso estar presentes, el famoso estar aquí y ahora, situando nuestra atención en
el acontecimiento, en el entorno, en la experiencia, en la tarea que estamos viviendo en cada momento. Es decir, empezamos a generar esa disciplina mental, poderosa disciplina mental, en la medida en que nos vamos esmerando en prestar atención a lo que nos atañe en cada momento. Sin perder de vista que esto al principio pues implicará vencer, superar hábitos que tenemos muy arraigados, hábitos como el estarnos distrayendo en cada momento, porque a lo mejor estamos haciendo una cosa pero pensando en otra muy distinta. A lo mejor nos encontramos en el trabajo y estamos pensando en las vacaciones o en cuestiones de la casa, o tal vez nos encontramos en la casa o en vacación o vacacionando y estamos pensando en asuntos del trabajo y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay una alineación entre lo que hacemos y lo que estamos pensando, pues estamos generando un desgaste innecesario, un desgaste emocional, físico, que definitivamente nos conducirán con el tiempo a resultados negativos en términos de salud, en términos económicos, en términos de la calidad de nuestras relaciones. Entonces hay que tomar en cuenta que ya tenemos el hábito de la distracción y por eso no hay que desanimarnos cuando, a pesar de proponernos prestar atención a lo que estemos haciendo en cada momento, de repente caigamos en la cuenta de que ya nos distrajimos con otra cosa. Bueno, cuando nos demos cuenta de eso, hay que recordar que no pasa nada, que es normal, porque tenemos un hábito arraigado de distracción. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, en primer lugar, insisto, no alterarnos, no preocuparnos, no desanimarnos, porque recordemos algo muy importante, amigas, amigos míos, las cosas tenemos que someterlas a un proceso de ensayo y error hasta que logremos realizarlas. Eso significa que durante el proceso enfrentamos resistencia, enfrentamos la inercia del hábito mismo, la costumbre, y entonces ya se generaron, de hecho, literalmente canales neurológicos que nos predisponen a estarnos distrayendo habitualmente. Bueno, cuando nos demos cuenta de eso, tranquilos, no pasa nada. Y nos proponemos en ese mismo momento regresar a la actividad en la que nos encontrábamos antes de la distracción. Pero regresar sin juzgarnos, regresar sin lamentarnos, sin generar drama, porque cada vez que generamos drama, sin darnos cuenta, estamos volviendo más difícil el proceso. Lo estamos complicando innecesariamente y por eso hay procesos que muchas veces no se completan. Pero no por una falta de capacidad, no por una falta de recursos, simplemente por una falta de humildad que nos lleve a mantenernos tranquilos, que nos lleve a mantenernos serenos cuando experimentemos la resistencia que será inevitable experimentar porque forma parte de nuestra naturaleza humana. Y cada vez que nos enojamos o cada vez que nos deprimimos, cuando experimentamos la vieja inercia, el viejo hábito, pues simplemente hay que detenernos, encogernos de hombros, interiormente recordarnos, bueno, esto es normal, nadie logra la excelencia a la primera vez, y retornar, en este caso específico, volver a prestar atención a lo que estábamos haciendo. Y así consecutivamente una y otra vez, sin dramatizar. En la medida en que nos mantenemos tranquilos, serenos, inclusive me atrevería a sugerir animosos y con cierto sentido del humor afrontar esas pequeñas derrotas, esas pequeñas grandes resistencias que vamos a enfrentar cada vez que nos distraigamos con algo, volver a aquello en lo que nos estábamos concentrando antes de la distracción. ¿Y qué va a pasar? Bueno, vamos a ir notando que cada vez el tiempo en el que nos mantenemos enfocado va a ser mayor. A lo mejor la primera vez que lo intentamos logramos prestar atención durante 1 minuto y nos distrajimos. Caímos en la cuenta de nuestra distracción y volvimos. Ya a lo mejor otra vez nos tardamos 1 minuto, pero al día siguiente a lo mejor ya fueron 2 y una semana después ya fueron 5 minutos y vamos a ir notando que las cosas empiezan a cambiar de una manera muy significativa, de una manera que cobrará sentido precisamente porque notaremos, por un lado, lo poderoso que es
poder prestar atención y por otro lado la tranquilidad que se asocia a ella. Porque, como lo vamos a comentar más adelante, algo muy característico de la dispersión, de una mente dispersa, es el sentirnos inquietos, intranquilos. Efectivamente, el que nos mantengamos concentrados en el aquí, en el ahora, el que estemos centrando nuestra atención en aquello que estamos realizando en cada momento, está, de acuerdo a este estudio, pues íntimamente relacionado con la experiencia de bienestar, con la sensación de felicidad y de tranquilidad. En cambio, aquellas personas que a través de la aplicación en su teléfono eran entrevistadas de manera aleatoria en diversos momentos de su jornada, aquellas personas que respondían que no estaban pensando en correspondencia a lo que estaban haciendo, pues no experimentaban la sensación de dicha, de alegría, sino todo lo contrario, estaban experimentando algún tipo de malestar. Generalmente pensamos, erróneamente por cierto, que prestar atención tiene que ver con procesos dolorosos, con procesos demasiado exigentes, y pareciera ser además que el consumo de energía que requiere el prestar atención pues es demasiado grande como para que tenga sentido siquiera intentarlo. Hombre, ciertamente va a exigir esfuerzo, sobre todo las primeras veces que lo intentemos, va a exigir esfuerzo que nos mantengamos enfocados y concentrados en lo que queremos, en lo que nos gustaría alcanzar, en lo que nos gustaría que sucediera, pero se trata de un consumo de energía que cada vez va a ser menor en términos de requerimientos. Como todo en la vida, al principio, en las primeras etapas, pues por supuesto que experimentamos muchísima pues exigencia en términos de esfuerzo, en términos de energía, de generación de energía, pero también sabemos que conforme vamos avanzando en las etapas siguientes, pues se va reduciendo esa exigencia y no solo se va reduciendo la exigencia, sino que vamos experimentando progresivamente una experiencia de satisfacción, una experiencia de, vamos a decirlo así, empoderamiento, que puede ser físico, puede ser energético, puede ser intelectual, puede ser emocional, dependiendo de cuál sea el entrenamiento al que nos estemos dedicando. Por el contrario, las personas que no hacen ejercicio, las personas que no cuidan su alimentación, las personas que no se mantienen aprendiendo cosas, las personas que no conviven en un contexto de calidad, pues se van desarrollando cierta flacidez, por decirlo así, que va convirtiéndolas en personas cada vez menos aptas para el rendimiento en cualquiera de los ámbitos de su vida. Y es que el tema del rendimiento está íntimamente asociado a nuestra capacidad de enfocarnos en aquello que queremos. Entonces, el enfoque tiene mucho que ver con el tipo de intensidad emocional que generamos. Y esa intensidad emocional, a su vez, tiene que ver con el desarrollo y con la disposición y activación de nuestros recursos más importantes. De tal manera que una persona que se mantiene enfocada en lo negativo en su vida, pues emocionalmente se siente mal. Esa intensidad emocional negativa afecta seriamente el rendimiento de su desempeño y también la disposición de sus recursos internos más importantes. Por eso hay que tomarnos en serio, hay que plantearnos de manera formal la importancia de lograr una cada vez mejor y mayor atención. ¿Por qué? Porque por un lado va a ser posible la realización de nuestros objetivos, y aquí hay que subrayar algo muy importante. Lo menos importante cuando te propones alcanzar un objetivo, una meta, es el saber cómo hacerlo. Eso es lo que menos importa. Lo que más importa es la calidad de atención que prestas en el resultado final que esperas. ¿Por qué? Porque si tu atención se mantiene firme, se mantiene fija, se mantiene profunda en el resultado que quieres, entonces se va a generar esa energía interior que de alguna manera va a manifestar que las cosas
y los eventos se vayan configurando en favor de la realización de lo que tú quieres. Y esto es algo muy importante porque muchas personas, como lo hemos comentado en otras reflexiones, simplemente no se permiten una conexión con lo más importante en sus vidas, con lo que les hace ilusión, porque no saben qué proceso seguir, qué pasos dar para lograr su objetivo. Y la verdad de las cosas es que eso se va presentando por sí solo en la medida en que nos mantenemos comprometidos con el enfoque centrado en aquello que queremos. Un enfoque que ya también iremos considerando tiene ciertas características que hemos de procurar para que realmente las cosas se vayan configurando a nuestro favor. ¿Por qué? Porque las personas piensan que solamente se trata de una especie de mantenerse en el deseo y de esa manera poder lograr lo que se propongan. Y no, tampoco es tan simple. El poder del enfoque requiere que sigamos varios pasos de manera simultánea para que podamos lograr esa conversión del sueño en realidad. Y los pasos que constituyen al poder del enfoque son los siguientes. En primer lugar, hay que determinar lo que se quiere. En segundo lugar, hay que profundizar en los motivos por los cuales se quiere eso específicamente. En tercer lugar, generar un compromiso con su realización. En cuarto, establecer un tiempo límite para esa realización. Y quinto, mantenerse concentrado en la realización de ese objetivo. Se requieren, pues, de estos 5 ingredientes para que nuestro enfoque genere esa fuerza pertinente para la realización de lo que nos proponemos. En otras palabras, las personas exitosas, las personas que han logrado en su vida alcanzar metas trascendentes, metas relevantes, es porque, dándose cuenta de ello o no, lograron generar estos 5 aspectos, lograron hacer uso de estos 5 ingredientes para poderse poner a la altura, tanto físicamente como emocionalmente, hasta intelectual y espiritualmente, ponerse a la altura del proceso que se requería para seguir adelante en torno de, o en pos, de la realización de aquello que tanto querían hacer realidad. Y profundizaremos en cada una de estas 5 características después de este corte. No se vayan. Pues muy bien, efectivamente, el tema del enfoque pues es un tema relevante. Y antes de continuar, pues alguien me hizo favor de mandarme un mensaje de texto antes del corte, pero lamentablemente hay caracteres que no son legibles y no alcanzo a descifrar qué dice el mensaje. Entonces la persona que me ha hecho el favor de mandármelo, si me lo puede volver a enviar, y con mucho gusto pues lo atenderemos, por favor. Y bien, decíamos antes del corte que vamos a ver precisamente los 5 ingredientes para lograr generar todo el poder que se asocia a el enfoque, y de esta manera poder hacer realidad lo que nos propongamos. Y precisamente ese es el primer ingrediente, el que determinemos lo que queremos que se haga realidad, lo que deseamos. Y esto es muy importante hacerlo con paciencia, porque tal vez la primera vez que nos preguntemos qué es lo que realmente queremos, no lo podamos identificar, no nos demos cuenta de qué sea, porque insisto, tal vez ya ha pasado mucho tiempo, ya ha transcurrido algo de tiempo desde la última vez que nos propusimos hacer realidad algo, y tal vez la decepción, el desánimo, el desaliento o la frustración pues fueron mermando nuestra capacidad para proponernos cosas, para desear cosas. Es decir, a lo mejor en un momento dado llegamos a la postura en la que optamos mejor por no plantearnos o proponernos nada, porque de antemano tenemos la idea de que de todas maneras no lo vamos a poder hacer realidad. Entonces, si no tienes claro qué es lo que quieres en tu vida, algo que te puede servir como pista, y una pista muy buena, es identificar qué es lo que ya no quieres que siga sucediendo en tu vida. Porque exactamente del otro extremo de aquello que ya no quieres
se encuentra lo que sí quieres. Entonces, hacer esa lista, no más de 3 cosas que consideremos relevantes como algo que tiene sentido que logremos en nuestras vidas, y entonces pasar al siguiente ingrediente, que es profundizar en nuestros motivos. Muchas veces nos proponemos algo positivo, algo que tiene sentido para nosotros, pero no tiene suficiente profundidad en términos de los motivos que lo generan. Es decir, a lo mejor nos proponemos algo demasiado superficial, algo que pues tiene que ver con un capricho más que con una verdadera ilusión y anhelo, o inclusive pudiera tratarse de algo que tiene que ver con los deseos de otra persona, pero no necesariamente con los personales. Entonces, ¿qué hacer ahí? Cada vez que nos propongamos algo, la realización de algo, preguntarnos y responderlo por escrito, preguntarnos, ¿por qué es tan importante para mí lograr eso en mi vida? ¿Por qué es tan importante para mí, pues no sé, bajar de peso, hacer ejercicio, ganar más dinero, comunicarme mejor con mi pareja, lo que fuere? ¿Por qué es tan importante para mí? Y entonces iremos, al tratar de responder a esa pregunta, iremos descubriendo motivos más de fondo que además se van a convertir en motivadores mucho más poderosos en la medida en que lleguemos a principios y valores que son raíces en nuestras vidas. Es decir, vamos a generar un apalancamiento emocional muy poderoso si vamos profundizando en nuestros motivos. Entonces, cada vez que nos preguntemos por qué es tan importante para mí, por ejemplo, bajar de peso, anotarlo y luego preguntarnos de nueva cuenta sobre esa respuesta y por qué es tan importante para mí esto que acabo de describir, y así de manera consecutiva hasta que logremos llegar a los motivos más profundos. Tercer lugar, generar un compromiso. Generar un compromiso no tiene que ver tanto con el entusiasmo como con la persistencia. Es decir, a lo mejor emocionalmente inclusive ni siquiera nos sentimos completamente, pues no sé, ilusionados, entusiasmados, pero en el fondo nuestra conciencia nos dice que tiene sentido hacerlo realidad, que tiene valor el poderlo lograr. Y entonces lo que hacemos es que involucramos todo nuestro ser, se lo compartimos a alguien como para darle cierta formalidad, cuidando mucho que esa persona sea de toda nuestra confianza, y asumimos de manera anticipada la adversidad. Ojo, sí se vale asumir anticipadamente las dificultades que se pueden presentar en el camino. Lo que no se vale es asumir que no lo vamos a lograr, o es asumir que va a ser muy difícil, o que no somos competentes para hacerlo. Eso es lo que no se vale asumir por una razón muy simple, porque suele ser falso. No suele ser cierto que no podamos con algo. Muchas veces el problema no es que no podamos con algo, sino que el problema suele ser que no lo queremos lo suficiente. El problema es que muchas veces no es falta de capacidad lo que se encuentra detrás de nuestros fracasos, sino falta de determinación. Y por eso asumir un compromiso implica, entre otras cosas, que cuando yo pienso en mi objetivo, me veo realizándolo, me escucho con afirmaciones en mi diálogo interno a favor de esa realización, me siento capaz de realizarlo. Esos 3 componentes, lo que veo, lo que escucho y lo que siento en mi interior, los 3 requieren cristalizarse, requieren materializarse como una experiencia interior, como un simulacro mental, de tal manera que me ubico en completa posesión y realización de ese objetivo. Y en ese sentido involucro todo mi ser cuando mis sentimientos, cuando mis pensamientos, cuando mi diálogo interno y mis imágenes internas se alinean en función de la realización de ese objetivo. En otras palabras, cuando veo, escucho y siento que ya me encuentro realizando ese objetivo, entonces es cuando puedo afirmar que verdaderamente estoy ya comprometido con su realización. En cambio, cuando simplemente genero ahí una imagen medio borrosa, de vez en cuando me digo lo maravilloso que sería lograrlo,
y prácticamente no siento nada al respecto, bueno, pues entonces eso es reflejo de que no estoy involucrando todo mi ser.